Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 3 denominado Bases genéticas de las enfermedades mentales dentro del plan de estudios del doctorado en salud mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos revisando temas del bloque número 3 denominado Características genéticas de los trastornos mentales de la niñez, en donde el propósito de este bloque es que ustedes puedan conocer y sobre todo puedan analizar la enfermedad en su forma más pura y en las fases en las cuales ésta puede ser modificada, tratada y en algunos casos erradicada. Asimismo, que ustedes puedan identificar el proceso orgánico de las enfermedades en la niñez, lo cual les pueda orientar en su origen recesivo o dominante y esto pueda representar la identificación de un proceso modificable. Para poder lograr este propósito de aprendizaje es necesario poder abordar los siguientes temas: base etiológica de los trastornos mentales infantiles, el método para el estudio genético de los trastornos infantiles, la complejidad genética de los trastornos mentales infantiles, la herencia poligénica, la herencia oligogénica y el autismo. El primer tema que estaremos abordando será la base etiológica de los trastornos mentales infantiles. ¿Por qué es importante detectar a tiempo los trastornos de la infancia? Pues porque existen fronteras inestables, difusas y ambiguas entre lo normal y lo patológico en el campo de la salud mental, lo cual posibilita la aceptación de un proceso por el cual hay conductas propias de la infancia que pasaron a ser clasificadas como anormales. También se consolida un espacio de saber y de intervención de la medicina patológica, y en este marco de las últimas décadas hay un conjunto de conductas propias de la infancia que ingresó en la lógica de la psiquiatría de riesgo. En dicha lógica se ha tratado de poder abordarlas para evitar la cronificación de trastornos mentales en la vida adulta, y para ello pues es necesario diagnosticar los pequeños desvíos que hay en la edad preescolar. De hecho, existe una obsesión por detectar precozmente los trastornos mentales en la infancia, y esto en la actualidad parece ser un eje central en torno al cual se articula el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, en este caso denominado DSM-5. Esta estrategia está presente en prácticamente todos los trastornos mentales definidos para el manual DSM-5 y ha aumentado la tendencia, ya que esta presencia no estaba en manuales anteriores. Entonces el manual DSM-5 ya nos habla de anticipar y prevenir riesgos en edad cada vez más temprana. Entonces generalmente nosotros tenemos que empezar a abordar los temas de trastornos de la infancia para poder identificar y evitar que estos se tornen crónicos. Es lo que nos dice el manual DSM-5. Uno de los trastornos que más habla este manual son los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el trastorno mental considerado más común en la infancia, y su diagnóstico en el manual DSM-5 se basa en el comportamiento de la desatención, hiperactividad e impulsividad. Dicho diagnóstico es clínico, pues no existen exámenes de laboratorio que puedan detectar tal patología. De este modo, cualquier persona puede recibir el diagnóstico de dicho trastorno mental con cierta facilidad y consecuentemente se prescriben medicamentos farmacológicos como el metilfenidato, y esto genera una vulnerabilidad que facilita un número significativo de personas
reciban un diagnóstico falso positivo, dado que esto afecta entre el 5 y 10% de la población infanto-juvenil en diversos continentes. En los últimos años se han dado numerosos intentos de describir las bases biológicas del trastorno para usarlos con fines de diagnóstico y también como marcadores de riesgo. Hay factores de riesgo para esta enfermedad que generalmente se asocian a diferentes aspectos ambientales, genéticos, temperamentales y fisiológicos. Los factores temperamentales generalmente se asocian a aspectos que no son específicos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como niveles menores de inhibición compartimental, control por medio de contención, búsqueda de novedades y entre otras cosas que señala el manual DSM-5. En cuanto a la relación con los factores ambientales, se puede afirmar de la existencia de correlaciones ambiguas y variadas, como puede ser el bajo peso al nacer, también el consumo del tabaco durante la gestación, vínculos con la dieta, aspectos relacionados con la historia de vida, tales como maltrato infantil, negligencia o a veces convivencia en hogares adoptativos, exposición a neurotóxicos, a infecciones o a consumo de alcohol. También se atribuye a dichos factores estar potencialmente asociados al problema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a pesar de no haber demostraciones claras de una influencia causal de ninguno de estos factores. Sin embargo, podemos también decir que existen factores genéticos y fisiológicos en donde el manual DSM-5 menciona que es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que generalmente en este tipo de pacientes fueron encontrados genes específicamente correlacionados con la enfermedad. Existen algunas enfermedades infantiles psiquiátricas aparte del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que tenemos que tomar en cuenta para las enfermedades infantiles, como es el trastorno de Tourette, el trastorno de desarrollo y las repeticiones de los tripletes que estamos hablando, como el síndrome de Patau, síndrome de Down, síndrome de Edwards, entre otros. En el tema 3.2, vamos a hablar sobre el método para el estudio genético de los trastornos infantiles, hablamos de cómo hay una metodología del estudio genético para este tipo de trastornos. Se encuentra generalmente que existen factores genéticos que contribuyen a muchas de las enfermedades psiquiátricas comunes y que pueden aparentemente tener variaciones funcionales normales de algunos genes con combinación particular de alelos que confieren susceptibilidad a algún trastorno. Los enfoques metodológicos capaces de identificar los genes de susceptibilidad múltiples van a ser una importante contribución a los esfuerzos de identificación del gen, generalmente en psiquiatría infantil y adolescente. Las aplicaciones de estas metodologías todavía dependen del mismo tipo de estudios que han sido el pilar del análisis de la genética humana durante décadas. El primer paso para identificar los genes relevantes es el estudio cuidadoso de la familia, los gemelos y la adopción. Los investigadores a menudo evalúan la contribución de los genes en un trastorno mirando el incremento en riesgo sobre miembros de una familia comparado con el riesgo encontrado en la población general. Y estos cálculos generalmente ofrecen estimaciones poderosas de heredabilidad. Sin embargo, no distinguen entre factores genéticos y factores ambientales, que estos pueden ser de significado etiológico y ser responsables de la agregación dentro de un entorno de las familias. Así pues, es como vamos nosotros a poder establecer una metodología de estudio genético para las enfermedades genéticas de la infancia.
Y tenemos algunos enfoques estadísticos o genética de poblaciones que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que los datos genéticos epidemiológicos han demostrado que los factores genéticos van a tener probablemente que jugar un papel en la patogénesis de algún trastorno, pues hay diferentes medios para identificar el gen específico involucrado. Estos incluyen pues, los enfoques estadísticos o genética de población, también análisis de conexión paramétrico o tradicional, y alternativamente también vamos a tener análisis de colecciones no paramétricas y estudios de asociación, que es como nosotros vamos a empezar a identificar a las poblaciones que tienen algún padecimiento o trastorno mental. Algunos de los métodos que son basados en el laboratorio, pues podemos hablar de la citogénica molecular y las bases de datos de genética que estaremos tocando dentro de esta unidad de aprendizaje. El siguiente tema que vamos a abordar es la complejidad genética de los trastornos mentales infantiles. En psiquiatría, el mayor obstáculo en el proceso de asignación de rasgos de una conducta a genes específicos es la definición clínica o rigurosa de los rasgos o entidades psiquiátricas. El Manual de Trastornos Mentales, el DSM-5, proporciona una clasificación precisa para la mayoría de los trastornos mentales. Sin embargo, puede que incluya una población de pacientes genéticamente heterogénea en cada categoría diagnóstica. Esto lo limita ya que puede llegar a clasificar síndromes y no entidades nosológicas. Para ello tenemos bases etiológicas de los trastornos mentales en la infancia y los enfoques más utilizados por los genetistas moleculares y de población para identificar las anormalidades causantes de las enfermedades que evolucionan rápidamente, pues nos proporcionan herramientas para el descubrimiento genético. Simultáneamente existen avances en la neurociencia que comienzan a revelar el mecanismo básico genético y celular involucrado en el desarrollo cerebral. Si juntamos las bases genéticas moleculares y la neurociencia, pues estas áreas que son de descubrimiento científico ponen los fundamentos para una comprensión más profunda de los factores biológicos y del entorno que contribuye a las enfermedades mentales. Es decir, después de más de una década de un progreso continuo, los investigadores están en el mismo borde de identificar y caracterizar las vulnerabilidades genéticas involucradas en los trastornos mentales de aparición temprana, como lo son los trastornos mentales en la infancia. Existen algunos factores de transmisión. Durante las últimas 2 décadas se han identificado genes relacionados con enfermedades y esto ya es algo muy común. Ya en la población general, pues generalmente ya atribuimos algunas enfermedades que son de bases genéticas. Esta ola de descubrimientos está basada fundamentalmente en análisis de conexiones multigeneracionales y pertenecientes en su mayor parte a trastornos genes únicos, especialmente aquellos que exhiben muestras mendelianas de herencia tales como la transmisión autosómica dominante, recesivas o enfermedades ligadas al X. Entonces existen algunos factores de transmisión que nos van a ayudar a clarificar aquellos factores que contribuyen a la muestra no mendeliana de transmisión, y estos pues incluyen las herencias poligénicas u oligogénicas, la penetración incompleta, la expresión variable fenotípica, la heterogeneidad genética, la incerteza diagnóstica y la posibilidad del involucramiento de mecanismos moleculares nuevos. Entonces, a partir de estos factores de transmisión podemos ver que no solamente van a ser
enfermedades hereditarias como tal, sino que también puede haber mutaciones de lesiones o diferentes factores que nos van a poder explicar la presencia de enfermedades en la infancia. También hablaremos acerca de la herencia poligénica y la herencia oligogénica. La herencia poligénica la podemos definir como la participación de genes múltiples que juntos contribuyen a la expresión de un trastorno. En este caso, por ejemplo, podemos tener que uno de los padres presenta un gen que es mal codificado y que presenta una anormalidad. Este gen puede transmitirse a sus descendientes y a eso le llamamos la herencia poligénica. ¿Por qué? Porque este tipo de genes van a condicionar a que se presente de manera fenotípica la expresión de un trastorno. Entonces, en sí, la herencia poligénica se refiere a los rasgos físicos que dependen de más de un gen. En este caso, vamos a hablar del peso, de la forma, de la altura, del color, y también podemos hablar de causa de que exista gradación en los fenotipos, es decir, que pacientes que tienen, por ejemplo, un ojo de un color y otro ojo de otro color, se puedan transmitir también a sus descendientes. Y a eso se refiere la herencia poligénica, que existan dos o más pares de genes que contribuyen al genotipo de un paciente. Mientras que la herencia oligogénica nada más se habla de ella si solo participan unos pocos genes en el modo de transmisión, pues será llamada herencia oligogénica. También estaremos revisando como parte de estos trastornos de la niñez lo que es el autismo. El autismo fue descrito por primera vez por Leo Kanner, uno de los fundadores de la psiquiatría dentro de lo que es la infancia, y fue el primer profesor de la psiquiatría infantil, podemos decirlo así, en Estados Unidos en 1943. Kanner describió 11 niños, en su mayoría varones, y señaló la diferencia entre esta enfermedad y el retraso mental con base en el aislamiento social de los pacientes. Le dio el nombre de autismo infantil. Un año después, Hans Asperger, en Alemania, describió pacientes similares y nombró al trastorno como psicopatía autística. Más de 20 años de la descripción original de Kanner se iniciaron los estudios sobre las características hereditarias del autismo. En los primeros casos, 2 a 3% de las familias con un miembro autista tienen más de un niño con este padecimiento. Ruther notó que esto sucedía 50 a 100 veces más de lo esperado en este tiempo. Al surgir el primer estudio con gemelos, se halló una concordancia significativamente mayor en gemelos monocigotos que en los disigóticos, y se empezó a reconocer que el autismo tenía una base genética. A partir de ahí, pues sabemos que el autismo tiene causas genéticas fundamentales para entender su posible etiología, diagnosticarlo en etapas tempranas del desarrollo a través de marcadores genéticos, así como para implementar diferentes tipos de tratamiento que pueden surgir a partir del conocimiento del origen del entorno. Los datos epidemiológicos apoyan la teoría de que el autismo es un trastorno genético. Por un lado, el autismo ocurre 4 veces más en hombres que en mujeres, y el factor herencia se calcula en alrededor del 90% de los casos. Tiene una recurrencia familiar significativamente mayor de lo esperado en el resto de la población, y el riesgo de recurrencia que se ha descrito es del 4% en el primer hijo afectado y de 7% si el primer hijo fue una niña. Este riesgo aumenta el 50% si el segundo hijo es autista.
y esta información sugiere que el autismo se debe a una herencia multifactorial. Actualmente se considera que múltiples genes interactúan para poder producir el fenotipo de un autista. Un análisis de una historia clínica de una familia en el año 2000 rechazaron la idea del gen único y de diversos estudios que apuntan a favor de un modelo de multilocalización que involucra desde 2 hasta 10 locis, y estos tienen varias interacciones. Según estas investigaciones, es más probable que el autismo ocurra en un niño que heredó 3 de 4 genes de sus padres y que cada uno de ellos contribuye en el fenotipo. En la imagen podemos ver las muestras de los principales genes relacionados en la actualidad con la etiología del autismo, y los análisis genéticos han sugerido un gran vínculo al número entre el autismo y los probables genes que lo causan. Como ya lo vimos, la tasa de autismo es 4:1 de hombres sobre mujeres y sugerirá que el cromosoma X participa en su etiología. Pero el estudio de transmisión por herencia de padres e hijos indica que la relación con el cromosoma X solo explica una parte mínima de la variación genética. No existe un solo cromosoma específico implicado claramente en el trastorno y se han hallado alteraciones en algunos posibles genes en múltiples estudios. Diferentes investigaciones, incluyendo el proyecto de Genoma Autista, han encontrado 3 genes ligados al cromosoma 2Q, 7Q y 17Q que han dado resultados tanto positivos como negativos. Así pues, espero que hayan tenido una buena introducción a los temas del bloque número 3, y hay que complementar esta información con la bibliografía que nos proporciona el Instituto Superior de Estudios de Occidente en su plataforma.